Yo quiero que vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 28, y vamos a leer el verso 19 y 20. Todos los que estén conectados a través de la plataforma, busquen su Biblia, acompáñanos en este pasaje. Por lo que Él hace, Jesucristo mismo hablando, después que Él había resucitado, Él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él recibiendo la autoridad que Dios le había concedido por el precio de redención que Él había pagado para rescatarnos, Él da este mandato y dice así en el verso 19 del capítulo 28 de Mateo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué Él hace esta orden a toda la iglesia? Porque Él manda a que se hagan discípulos y enseñándoles, porque había un propósito por el cual Él nos creó. Si va conmigo ahí rápidamente, Efesios capítulo 2. Y veamos el verso 10. Para darle sentido, hermano, a lo que Jesús estaba diciendo en aquella hora. ¿Por qué Él lo decía? Porque mira lo que dice el capítulo 2, verso 10 de Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Es decir, Dios, hermano, en la creación, cuando Él nos creó ya con un propósito. Y todo el propósito de Dios está diseñado y no ha cambiado. Lo que pasa es que el pecado vino a hacer en la raza humana, a quitar aquello para lo cual el Señor nos había diseñado para glorificar su nombre. Y por eso es que ahora tenemos que ser discipulados para podernos volver al diseño por el cual Dios nos creó. Y eso es lo que trata de decir el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Efesios, que dice que nosotros ya fuimos hechura suya. Pero para poder cumplir y andar en buenas obras, nosotros tenemos que ser sus discípulos. Por eso la importancia, hermano, de el discipulado, porque nos permite a los creyentes en Cristo Jesús crecer espiritualmente, convertirnos en servidores fieles del reino. Pero para poder lograr este propósito para el cual Dios nos creó, es necesario que nosotros podamos entender todo lo que involucra cuando hablamos de discipulado. Es decir, esto conlleva que para hacer ese trabajo de ser discípulo y discipular, hay implicaciones, hay algo que envuelve y que a veces como hijos de Dios no le hemos prestado atención porque nos consideramos todo está bien. Y a veces nos hemos conformado en asistir nomás a una iglesia, cumplir quizás con ciertas normas, requisitos, pero no ha habido una formación en nuestra vida como cristianos o como seguidores de Cristo. Hoy yo quiero hablarles de las implicaciones, lo que conlleva el poder ser, o lo que conlleva el discipulado. Estas implicaciones, hermanos, son 5 de las que yo voy a hablar aquí en total, pero las primeras 3 o la primera parte tiene que ver con la formación del discípulo. Esa es la primera de las implicaciones. Yo no puedo discipular si antes no he sido formado como discípulo.
Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos entender dónde estamos y qué necesito hacer. La primera parte dice la formación del discípulo. Primero, seguir a Jesús e imitar su carácter. Para poder ser un discípulo, tú tienes que seguir a Jesús e imitar su carácter. En las exposiciones que he estado dando la semana pasada, yo hablaba de qué forma conoces a Jesús. Y les explicaba que si tú no lo conoces, de tal manera que tú quieras seguirle a Él, nunca va a despertar el querer ser como Él. Por lo tanto, es necesario primero conocerle, y hablamos cómo podemos conocerle a Él, pero poder tomar esa decisión de poderle seguir. Este requisito se requiere el que uno pueda negarse a uno mismo. No podemos seguir a Jesús si nosotros no buscamos el poder negarnos a nosotros mismos. Yo hice otra exposición hace 2 domingos atrás donde le hablaba de el oyente, el creyente y el discípulo. Tú no puedes ser discípulo, hermano, si no te sueltas. Soltarse quiere decir negarse. Negarse a todos los deseos que nosotros tenemos y poder seguir lo que Cristo quiere, para el cual nosotros fuimos diseñados, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No las vamos a poder hacer al menos que decidamos negarnos. Por eso el apóstol Pablo escribe en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el mismo Jesús nos dio la enseñanza, el ejemplo. Él era Dios, pero Él se negó a su naturaleza divina para poder venir a rescatar y cumplir el propósito que Dios le había dado. Tú y yo tenemos un propósito de vida. Por una razón Dios nos creó. Si no la has encontrado, yo te digo que tú tienes un propósito por el cual Dios te creó. Y es para que andes en buenas obras y glorifiquemos a Dios. ¿Cuándo lo voy a lograr y descubrir? Cuando nosotros nos acerquemos a Dios, a Jesús, e imitemos su carácter. Mateo 28, por el verso 30, dice Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Son las razones donde nuestra naturaleza, todo lo que ha sido afectado por el pecado, hermano, mientras no muramos a esa naturaleza, no vamos a tener la disposición de poder seguir a Cristo. Y al menos que muramos y decidamos: no, yo quiero ser como Cristo y formar ese carácter. Yo siempre les he dicho a ustedes que cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión en una acción que vamos a hacer y tienes duda de hacer lo correcto, siempre puedes preguntarte internamente: ¿cómo lo haría Cristo? ¿Cómo lo haría Jesús? Y ahí uno se da cuenta que tan lejos está del carácter de Cristo, porque hay cosas que a veces a uno se le hacen pesadas. Cuando alguien te ofende y tienes que perdonarlo porque tú tienes la razón, porque el otro es que te ha ofendido, pero Él me manda a perdonar, porque de esa manera Él perdonó. Él nos perdonó aún no siéndonos Él culpable, sino nosotros. Él dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. Muchas veces la persona que te ha ofendido no sabe cuánto te ha herido, no sabe cuánto te ha afectado, pero el que conoce la verdad es el seguidor de Cristo. El que conoce que hay libertad cuando venimos a Cristo es el seguidor de Cristo. Por lo tanto, nos toca a nosotros extender perdón. ¿Cómo logramos eso? Negándonos a nosotros mismos. No está fácil. Yo estoy aquí, pero he pasado también por situaciones donde hay que negarse, hay que doblegar el orgullo,
Hay que doblegar aquello que nosotros tenemos como autodefensa para decir, no, yo tengo la razón, él debería, ella debería. Pero ¿cómo lo hizo Cristo? Eso es seguir a Jesús e imitar su carácter. Para convertirme en un discípulo tengo que llegar al punto que tengo que morir a esa naturaleza que me impulsa a siempre querer lo mejor para mí y pensar en lo que es de bienestar para los demás. Y entonces voy adquiriendo ese carácter de Cristo. Y ese es un proceso que llevamos a través de nuestra vida como seguidores de Cristo, que cada día que pasa tenemos esa oportunidad de irnos negando a nosotros mismos. Entonces esto tiene que ver con la segunda parte de la formación del carácter. Si alguien sube de arriba, por favor, a la computadora, por favor. Que tiene que ver de tener una relación con el Señor. Cuando nosotros, recuerdan, voy a estar repitiendo las exposiciones que he hecho, pero espero de que si usted no estuvo esos días, todo en este mes de enero, usted pueda ir a la plataforma de YouTube y ahí están registrados o grabados los sermones. ¿Se acuerdan que yo una vez, uno de esos domingos, traje una escalera? Y la escalera simbolizaba el que nosotros podíamos crecer espiritualmente. Cuando nosotros, hermanos, cumplimos y decidimos seguir a Cristo, entonces es que tú vas dando un escalón y entonces vas teniendo una relación más cercana, porque vas escuchando mejor la voz de Dios. Atiendes el llamado de Dios y eso vas a oír cuando a través del Espíritu Santo la voz de Dios no siempre va a llegar audible. A veces puede ser a través de una alabanza, a veces puede ser a través de la palabra, a veces en oración tú vas a sentir y saber cuál es la dirección de Dios, dónde te está hablando. Pero cuando tienes esa conexión, te has desconectado y quieres el carácter de Cristo, tú vas a tener esa relación tan cerca que vas a escuchar, vas a saber qué es lo que Dios quiere de ti. Porque a medida que nosotros obedecemos lo que Dios quiere y va formando en nosotros ese carácter, vamos aplicándolo a nuestra vida, te vas dando cuenta que las cosas van saliendo bien, aún en medio de adversidad, aún en medio de problemas. Hay situaciones que a veces uno dice, ¿dónde está Dios? Pero al final te das cuenta que siempre ha estado contigo en el caminarte, en medio de la adversidad. Él siempre ha estado allí, aunque nosotros no lo vemos. Pero hay una promesa que dice su palabra, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Entonces Él está ahí y al final puedo darme cuenta que Él está ahí. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado experiencias donde hemos visto una situación difícil, adversa, pero siempre al final Él tiene la respuesta y la solución. Y una cosa así experimentado, hermano, es que Dios siempre llega a tiempo. Él nunca se adelanta y nunca se atrasa. Él siempre llega a tiempo donde su Hijo va a reconocer que hubo una intervención de Él. Y entonces podemos glorificar su nombre. ¿Cómo logramos esto? Teniendo una relación cercana, donde tú aprendes a confiar en Dios, a depender de Dios. De tal manera que aún en medio de la adversidad, tú tienes que saber que Él es el que tiene el control. Juan capítulo 16, 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Ese es el que nosotros tenemos. El Espíritu Santo, la palabra en hebreo es paracleto, que quiere decir ayudador, alguien que te sostiene, alguien que te guía. Y ese es el que tenemos nosotros, el Espíritu Santo que fue puesto cuando nosotros decidimos
recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso me ayuda a comunicarse, hermano, conmigo. Si usted no tiene esa experiencia, si usted no oye la voz de Dios, no tiene la alianza del Señor, yo le invito, hermano, que busque en oración, en intimidad con Dios, para poder saber dónde y cómo el Señor le habla. Él sabe cómo hablarnos en diferentes maneras. Yo he dicho esto otras veces, que a veces nosotros tenemos un lugar específico donde tú puedes escuchar la voz de Dios. ¿En qué lugar de tu casa tú te pones, oras, lees la Biblia y sabes que allí Dios te va a hablar de tal manera que te va a dar guianza, dirección para las decisiones que debes tomar? Pero saber que Dios siempre tiene el control y que Dios va a estar allí para poderte guiar. Pero esa relación va a crecer a medida que nosotros vamos adquiriendo el carácter de Cristo. Tienes que decidirte. Por eso lo llevamos todo un sermón para poder decirte, conéctate de allí y conéctate con la palabra. Ese es el primero. Niégate a ti mismo. Pero si no te desconectas ahí, hermano, Dios va a estar. Iba a usar un nombre aquí, pero no. Es decir, Juan. Y Juan, como que se tuviera tapado los oídos, porque no está conectado. Pero el Espíritu siempre nos está guiando a toda verdad. Las decisiones que hemos tomado por nuestra cuenta es porque no escuchamos la voz. Y aquellos que la han escuchado la ignoran. Porque a veces la palabra, a veces ha oído sermones. Y yo sé que a través de estos sermones, estos 3 domingos que han pasado, más de alguno, hermano, porque el Espíritu Santo no se equivoca, más de alguno ha podido sentir donde Dios le habló. Y usted decide qué acción tomar. Esa no la va a hacer Dios, esa la vamos a hacer nosotros. Cuando yo decido seguirle y tomar el carácter. Y entonces va creciendo esa relación con Dios. Yo he explicado también otras veces a aquellos que tenemos a nuestras esposas, esposos, y ya tenemos tiempo y tenemos una buena comunicación. Siempre hay una, más allá de una relación y comunicación, hay una intimidad. Que a veces no necesitamos hablar para saber qué es lo que está pasando. Uno sabe, porque lleva tanto comunión, o sea, está tan juntos siempre, que cualquier gesto, cualquier acción, y deje de estar codeando ya al hermano. Porque ya sé que le decía, ponga atención. Nos dice qué es lo que está pasando. Es lo mismo con Dios. Cuando tú llegas a un nivel de conocer a Dios, tú mismo sabes, estás orando y ya tú sabes que Dios no te va a contestar. Eso es porque estás pidiendo por tu propia cuenta. No te has sometido a la voluntad de Dios, es porque tú lo quieres, así lo quieres. Es como cuando uno está pidiendo algo al Señor y se lo diseña como uno lo quiere y en el tiempo que quiere. Pero Dios, hermano, quiero recordarle que Él es Señor. Nosotros somos los siervos. Pero a veces nosotros queremos actuar como Señor y que Él sea el siervo. Decir, Señor, Señor, dame, Señor esto, y somos los que damos la orden. Pero Él sigue sentado en su trono. Ahora sí, Él quiere lo mejor para ti y para mí. Siempre. Él quiere lo mejor. Si dio a su Hijo unigénito, imagínate, ¿cómo no nos dará aquello que nos va a servir? Pero en esa comunión con Él, en esa relación, tú te vas dando cuenta cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios procede. A veces Dios no nos responde porque estamos en el proceso de decidirnos, de soltarnos totalmente de aquello que nos va a afectar y aferrarnos a Él. Cuando estás ahí, entonces dices, ok, ya está listo. Y viene la respuesta de parte de Dios. Y en esa uno aprende a caminar con Dios, a escuchar su voz y saber que Él siempre nos va a guiar a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que está en la iglesia ahora para guiarnos, para dirigirnos y para poder darnos a conocer lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros.
La otra parte, en cuanto a la formación, son 3 implicaciones, 3 cosas que tienen que envolver para tú y yo convertirnos o hacernos discípulos. Ya hay una formación. Vuelvo y repito, no puedo discipular a otro hermano o hacer otro seguidor, al menos que yo haya decidido seguir e imitar el carácter de Cristo, tener una relación con Dios y luego demostrar la fe en Jesús a través de mi vida. Es decir, esto tiene que ver con el testimonio. Porque a veces muchos nos hemos equivocado de poder hablar mucho y hacer poco. Entonces, no tiene efecto lo que hablamos, porque lo que vivimos es algo diferente. Entonces, inmediatamente la persona se da cuenta que realmente no es un seguidor de Cristo o no conoce a Dios porque no le tiene temor, hace lo que le parece, lo que le conviene, pero no lo que Cristo quiere. Y en esta demostración, demostrar la fe en Jesús, es decir, yo creo en lo que Él dice, hace como maestro. Por eso mi mirada en cuanto a mi caminar de fe tiene que estar puesta en Jesús, no en el pastor, no en el líder. Yo me puedo equivocar. Hoy estoy predicando acá, pero si me descuido, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y estoy caminando en la misma línea que caminamos todos, porque estamos en esta naturaleza que siempre nos impulsa al pecado. Pero Jesús, Él no va a fallar. Él sigue siendo Rey de Reyes, Señor de Señores. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo omnipotente, omnisciente. Él sigue teniendo toda autoridad y todo poder. Entonces, para mostrar la fe en Jesús es que tengo que creer en lo que Él dice. La iglesia a veces ha caminado en su trayectoria de las edades, a veces creyendo en doctrinas de hombre, en preceptos de hombre, y se ha olvidado de la palabra de Dios. Por eso este manual no debemos de apartarnos de él. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué cuando iba a liderar al pueblo de Israel. Dice, no te apartes de este libro. De día y de noche medita en él y ocúpate de hacer lo que dice allí. Y esa misma orden es para nosotros. Ahora en el mundo tú has visto que se levanta mucho argumento y que todos hablan de Dios, pero de una forma diferente. Algunos han diluido o han mezclado el evangelio, donde no quieren hablarle a la persona que tiene que haber un arrepentimiento, que tiene que haber una soltura del mundo y aferrarte a la palabra de Dios si se quiere ser un seguidor de Cristo. Pero no hay otra forma que podamos agradar a Dios cuando totalmente nosotros nos hemos entregado a Él, y es la manera de poder demostrar la fe en Él a través de nuestro testimonio. Que donde quiera que tú vayas, tú puedas decir, soy un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero. ¿Cómo lo vas a demostrar? Con las acciones. Porque va a haber un producto de nuestra acción. Es decir, que el carácter de Cristo va a comenzar a verse en nuestra manera de actuar, donde el fruto del Espíritu y todas las virtudes que encierran el fruto van a comenzar a verse, donde vamos a ver más amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es dar testimonio de que ya algo está pasando, que el carácter de Cristo está siendo formado en mí, porque decidí imitarlo. Y en esa relación que voy teniendo con el Señor, Él me va dictando, me va diciendo cosas que yo tengo que abandonar. El jueves subimos nosotros aquí la película esta con el enfoque al discipulado, y en el trasfondo del argumento de la película enseñaba cómo hacerse discípulo primero. Y aquellos que estuvieron acá, si usted no la ha visto, búsquela allí, hermano, se llama La Forja.
pero enseña muy bien acerca del discipulado. Primero tienes que convertirte. Yo no sé, los que tuvieron acá vimos al muchacho, al jovencito que tenía el problema de adicción de juegos, de los juegos de videojuegos. Yo no sé si usted no le prestó atención, pero él tuvo que negarse a sí mismo. Eso es negarse a sí mismo. ¿Era malo, era pecado? No. Pero para lo que Dios le estaba llamando, es decir, Dios para formar el carácter de Cristo, en él tenía que abandonar aquello que le quitaba el tiempo, porque si no, no iba a tener tiempo para reunirse, ni para leer la Biblia, ni para buscar de Dios, porque te va a consumir el tiempo y solo tenemos 24 horas. De esas 24 horas que Dios nos ha dado, ¿cuánto disponemos para buscar el carácter de Cristo en nuestra vida? Y daba risa, ¿no? El muchacho allí cuando se miraba los videojuegos y miraba sus controles, sus audífonos, y dice, no, Señor, esto todavía no. Quizás nosotros estamos batallando. Quizás queremos hacer a otros discípulos, pero nosotros no hemos sido todavía discipulados. No hemos pasado la formación y el proceso, porque en ese proceso, vuelvo y repito, estas tres cosas: seguir a Jesús e imitar su carácter, tener una relación íntima con Dios, y como resultado va a haber una demostración. Por eso es que Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Aquí no es cuestión que cuántos me sé de la Biblia, es bueno conocer la verdad, sino cuánto practico de lo que sé de la Biblia. Eso es lo que va a traer un resultado. Y es lo que más batallamos, es lo que más nos cuesta. Y seamos sinceros con nosotros mismos. Y preguntarnos, ¿cuánto conoces de Dios? Y luego hacer la otra pregunta: ¿cuánto hago de eso que conozco? Porque eso es lo que va a traer el resultado. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Entonces, el que el Señor conoce que somos sus discípulos, es decir, pasó el proceso de formación. ¿Por qué? Porque decidió seguir a Cristo, y no solo decido, sino que imito su carácter. Para imitar ese carácter, estoy redondeando aquí, es necesario conocerle a Él. Y luego la relación va a crecer cuando vamos a escuchar mejor la voz del Espíritu Santo, y eso va a traer un resultado de que nosotros podamos dar frutos para su gloria. Y eso es lo que más se ve, es lo más visible. Usted me puede convencer y decirme, no, hermano, yo soy un discípulo formado y estoy listo para poder discipular, pero la evidencia van a ser los frutos. Y todos vamos en un proceso, ¿no? Aquí no es cuestión de decir yo ya lo logré, porque el día que pensemos así, ahí perdió su formación, porque siempre vamos aprendiendo. Nunca podemos llegar hasta que tengamos un cuerpo glorificado. Entonces dice la palabra que le conoceremos tal y como Él y seremos como Él. Mientras en este peregrinar siempre vamos caminando en dirección a ser como Cristo es. Ahora, una vez nosotros hemos pasado la formación y el Espíritu Santo nos ha tomado para ser instrumentos, entonces la otra parte que implica el decir, el hacer el discipulado, es la segunda parte que tiene que ver, hermano, con el trabajo y la acción de discipular. Y en ese trabajo lleva el que nosotros podamos compartir la fe en Jesús con otros. Se fija que el anterior decía demostremos la fe de Jesús en nuestras acciones, o sea, en mí mismo. Ahora, aquello que ya el Señor formó, ¿cómo lo hizo? Entonces yo puedo decirle a otra persona cómo trabaja, cómo se debe obedecer.
No es fácil poderle decir a una persona, espera en Dios, cuando no hemos sabido esperar. Cuando una persona está en una cama de hospital, y a veces llegamos, oh, cree en Dios, Él te va a sanar. Pero cuando ya estamos allí, miramos realmente cuánto se necesita de paciencia para poder esperar en Él. Y a veces en la formación Dios nos lleva allí para que nosotros podamos comprender cómo que Dios trabaja y tener compasión por los demás. Porque más allá de saber que Dios puede sanar y restaurar, saber entender y saber cómo llegar con la persona para infundir aliento, esperanza, seguridad en Cristo. Pero a veces somos muy rudos a la hora de querer compartir la fe. Cuando alguien no se convierte, dice, ya el Señor lo va a condenar. Y mejor deja de hablarle del Señor porque piensa que caso perdido, dice. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Si es por aquello que quizás tienes un familiar, amigo, compañero de trabajo, que le has estado hablando de Cristo y no miras un resultado, solo ocupémonos de poder mostrar o compartir la fe en la que hemos experimentado en la formación. Cuánto nos costó soltarnos de los deseos de la carne para decidirme por Cristo. Yo sé que la mayoría de nosotros tenemos un testimonio de aquí, cómo Dios trató, ¿no? Cuántas veces tuvieron que hablarnos de Jesucristo y nosotros, otro día. Como algunos todavía están diciendo, otro día. Y hay otros que dicen cuando Dios quiera. Hermanos, saben que hace ya más de 2000 años que Dios quiso, ¿no? Cuando su Hijo extendió sus manos en la cruz del Calvario y murió por ti y por mí. Desde ahí Él quiso que tú le conocieras. Pero no nos cansemos de poder hablar y compartir esa fe, donde necesitamos pasar por esa formación para poder tener una fe puesta en Jesús. Que no somos nosotros, hermanos, los que convencemos. Nosotros solo somos mensajeros de la verdad y de la palabra de Dios. El que convence es el Espíritu Santo por medio de su palabra, porque su palabra no regresa vacía. Cada vez que le hablas a alguien de la palabra de Dios, esta es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, esa palabra va a llegar, hermano. A veces uno piensa y dice, ay, ¿cuánto le he hablado? Yo tengo experiencia, testimonio, aún de aquí, personas que han llegado a la iglesia. Pasado tiempo, horas en el teléfono y de repente es como que nunca hablé. Porque te da una seguridad después que hablas y dices, sí, hermano, mañana voy a estar allí. Sobre todo si un día es sábado. Mañana voy a estar allí. Y es verdad lo que me está diciendo. Y a lo mejor la reconoce que es una verdad, pero no la cree. Cuando uno cree en una verdad, la obedeces. Si no, nunca la ha creído. La conoce, pero no la cree. Porque el que cree, acciona, el determina. Pero eso nos debe dar convicciones a nosotros, de poder transmitir una fe o las experiencias que hemos vivido en la relación con Cristo. Por eso yo a veces cuento mi testimonio, cómo el Señor me alcanzó. Yo me consideraba que yo no necesitaba de Dios. Que yo nunca he matado, no he fumado, yo nunca he probado ninguna cosa de vicio, nunca he sabido nada. Entonces yo decía, pues a mí me tienen que hacer ¿cómo le llaman? O eso para meterlo ya, para morirse. No me quieran llevar ya. Pero de ponerte en un lugar de privilegio.
esperanza cuando el Espíritu Santo por la palabra, hermano, te lleva a un convencimiento. Y puedes entender que la palabra dice, porque nada podemos hacer fuera de él. Cuando yo leí la porción que dice, y por su misericordia no hemos sido consumidos. Ay, yo vaya. Así es que eres tú, por lo que estás ahí. No, es por la misericordia. Y comencé a leer la definición de misericordia. Peor todavía, misericordia es recibir algo que uno no se merece. Ay, que no eres nada, no soy nada. Delante del Creador del universo no soy nada. Por lo tanto, no importa cuánto te consideres, tú necesitas de la presencia, de la restauración de Dios. Y por eso Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, porque necesita ser renovado. Cuando yo tengo ese convencimiento, no me da pena, no me da vergüenza hablar del Evangelio, de la palabra de Dios, porque esa es la que transforma. Esa es la palabra la que tiene el poder, hermano, para transformar. Te puede molestar en un momento por poderte decir, tienes que doblegarte, tienes que rendir tu vida, y a lo mejor incomode, pero es la única manera que tú puedas ver a Dios en la presencia cuando tú te mueras. Es la única manera, no hay otra forma. Entonces tengo que declararlo de esa manera. ¿Cómo lo digo con seguridad? ¿Cómo comparto esa fe? Porque pasé, hermano, el proceso de formación. Algunos nos llevan más tiempo, sobre todo porque el considerarse bueno, porque uno dice, bueno, al borracho pues tú lo sabes, va a estar tirado en algún lugar, va a ser violento, va a hacer acciones, pero el que no ha hecho nada está ahí como, pero tiene un orgullo, hermano, que es más pesado y más problemático que quizás un vicio visible, porque ese está en el corazón, pero Dios lo mira. Pero cuando el Espíritu te saca descubierto, entonces nos damos cuenta que para Dios no hay nada oculto. Por eso siempre uso una ilustración de cómo Dios nos ve nuestro interior cuando en un día soleado el sol por la mañana pega en una ventana y tú puedes ver el resplandor a través de tu casa y tú puedes decir, ayer limpié la casa, está impecable. Pero si dejas que los rayos del sol penetren, tú vas a comenzar a ver motas volando y algunas grandecitas, y uno dice, bueno, aquí estaba limpio. Eso es lo que uno piensa de sí mismo. Pero cuando el Espíritu Santo te pone en el spot de su luz admirable, tú te das cuenta que hay cosas que no las puedes ni limpiar tú mismo, sino la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Allí se va todo, hermano. Orgullo, altivez, confianza en sí mismo, y comienzas a depender totalmente de Dios. Cuando ya tú eso has aprendido, puedes transmitírselos a otros, y esa es la labor. Por eso que la orden que dice lo que leímos en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿cómo voy a enseñar si antes no he aprendido? Por lo tanto, tengo que pasar el proceso de formación para luego hacer el trabajo en la acción del discipulado. Porque con seguridad, y no te va a desanimar, no te vas a desmoralizar, ni va a cambiar tu concepto de la vida espiritual por la reacción del que estás compartiendo, porque ya tú estás convencido de lo que Cristo ha hecho en ti. El transmitir la fe a los demás te quiere apuntar a Cristo. Cada vez que la persona dice, pero que usted, pero que no soy yo. Yo te estoy llevando a que conozcas a aquel que yo conocí, a Cristo. Él no te va a fallar. Él siempre va a ser fiel. Él siempre va a estar allí cuando tú le clames. Siempre va a estar allí. La otra parte es que nosotros tenemos que servir a otros
cristianos para que aprendan a seguir a Cristo. Y esto tiene que ver en el trabajo de la iglesia. Y cómo nos cuesta el trabajar en unidad. Porque cada quien mira su nivel o lo que quiere o cómo lo quiere hacer, pero nunca lo mira como un cuerpo. Que cualquier acción que hagamos como miembro va a intervenir en el funcionamiento del cuerpo, de la iglesia. Por eso a veces no crecemos. Por ejemplo, si alguien trae más invitados, en vez de felicitarlo porque trajo más invitados, a mí porque no me hicieron caso. Yo invité pero no vinieron. A saber cómo hace, a ver qué le da. Entonces, en vez de contribuir y alegrarse, decir, bueno, qué bueno que trajo un invitado para que pueda recibir de la palabra del Señor, sentirse contento por ser parte, porque somos miembros de un solo cuerpo. No podemos caminar solos. Dice Efesios capítulo 4, versos 12 y 13, hablando acerca de que Él había preparado y había escogido a instrumentos para poder darle crecimiento a la iglesia. Y dice así, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la necesidad del discipulado. Después que pasamos la formación, hay un trabajo que hacer. Primero compartir la fe y luego servir. El servir a los demás en diferentes áreas. No solamente se habla en la área espiritual, sino también en todas las áreas física, moral, espiritual. Saber de lo que conocemos y de las experiencias con nuestro Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a que la persona pueda seguir a Cristo, imitar su carácter, tener una relación íntima con el Señor y poder dar frutos también? Esa es la labor del que ya fue discipulado, hacer discípulo. Esa es la misiva que tenemos. Para eso tengo que servir. En cierta predicación yo usé esta expresión, espero no ofender a nadie, pero muchos se ofendieron porque ellos dicen que no sirve, no sirve. Y hay diferentes maneras, hermanos, de poder servir. Si tú fuiste creado, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, es porque Él sabe lo que Él quiere dar. Y en alguna área tú vas a servir para edificar el cuerpo de Cristo. En algo. Muy interesante cuando terminó la película que vimos, que al muchacho le dijeron que sostuviera una espada. Y él la sostiene la espada recta, sí. Él ya había sido formado como discípulo, había pasado un año recibiendo instrucciones del que lo estaba discipulando. Y él dice, sosténla ahí. Y eso simbolizaba eso. Tú puedes conocer de la palabra de Dios, fuiste formado, pero siempre vamos a necesitar de la ayuda de los miembros del cuerpo. Él la sostiene ahí, pasado un minuto, dice, ¿cómo te sientes? Un poquito pesada. Y ya la mano le estaba temblando y como que la espada se estaba cayendo. La ilustración era que llegaron los demás, los que discipulaban, comenzaron a ponerle una ayuda, hermano. No era que se pusieron el hombro con un dedo. Y uno se puso en la punta y el otro en medio y todo. Y después le pregunta cómo se siente. Mucho mejor, más liviano. Y así es nuestro caminar en la vida, cuando entendemos la importancia que tiene el discipulado, que todos lo necesitamos en la área donde esté. En la área siempre vamos a necesitarnos unos a otros, porque
Es la manera como se edifica el cuerpo, donde todos los cuerpos se unen entre sí. Por las coyunturas, dice la palabra del Señor, para mantenerse y animarse. Cuando el pueblo de Dios entienda y practique lo que el Señor ha mandado, entonces vamos a encontrar plenitud de vida. Le vamos a dar sentido a la vida cristiana.